Si usted mira Hebreos 4, 14 al 15, que es pues lo que está cerquita ahí al lado, recién el apóstol ha declarado que el Señor Jesús es sumo sacerdote. Le ha dicho que es sumo sacerdote compasivo, impecable, ¿cierto? Y a partir de acá, en Hebreos 5:1 en adelante, es como si nos respondiera dos preguntas. La primera pregunta, ¿cómo puede ser que Jesús sea sacerdote? En el antiguo pacto se muestra a la línea de Aarón, y para ser sacerdote había que ser de la línea de Aarón. El Señor Jesús no era de la línea de Aarón. Otra pregunta, ¿cuándo fue ordenado al oficio? ¿O en qué momento lo ejerció? El apóstol está diciendo que él es sumo sacerdote, pero ¿en qué momento lo vimos ministrando? ¿Alguna vez fue al templo como tal? ¿Por qué entonces le dice sumo sacerdote? Bueno, el autor de Hebreos brinda en esta porción que vamos a estudiar las dos principales razones por las que Jesús es un sacerdote legítimo, y lo va a hacer a la luz de las Escrituras. Nos va a dar dos razones. La primera es que fue Dios el que lo constituyó como tal. Y la segunda, que el mismo Jesús mostró cualidades más que adecuadas para el oficio. Ese va a ser el tema que trataremos, que trata el texto, y vamos a abarcarlo también en dos puntos. El primer punto, vamos desde el 1 hasta el 6. Un nombramiento superior. Y luego veremos del versículo 7 en adelante una cualificación superior. ¿Listos? Comencemos. Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote era escogido de entre los hombres. Es decir, se tomaba a un hombre, también pecador, para apartarlo a un servicio especial, que era el del sumo sacerdote. Este hombre debía ser de la estirpe de Aarón, y la función de él era mediar entre la gente y Dios. Algo así como un representante de nosotros ante Dios. ¿Y qué más hacía? Bueno, esta mediación, esta representación, este servicio sacerdotal, principalmente se cumplía a través de la presentación de ofrendas y sacrificios por los pecados dentro del tabernáculo. ¿Sí? Entonces el apóstol le está diciendo, para el tiempo en que él escribe la carta a los hebreos, el templo todavía estaba en pie y todavía se estaba ejerciendo esa función. Entonces él está diciendo que todo aquel que ejerce esa función, una función dada por Dios en el antiguo pacto, debía ser tomado entre los hombres para cumplir las funciones dentro del templo, que básicamente se resumen en sacrificios. Bueno, también nos dice en el versículo 2 un detalle muy interesante, que dice, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad. Entonces, era un hombre como los demás, no era alguien de sangre azul o más santo que los otros. Él era un hombre santificado, consagrado, sí, pero también era un pecador. Solo que, habiendo sido escogido de entre los hombres, ya podía ejercer el oficio. Pero no solamente era hacer sacrificios, había otro detalle que lo caracterizaba. Dice que debía poseer aptitudes, actitudes que lo movieran a compasión por la gente. Se supone que el sacerdote era una persona compasiva.
Quizás con el paso del tiempo se fue mecanizando el asunto y ya se hacía casi que robóticamente. Pero idealmente el sumo sacerdote debía ser alguien compasivo, dice otra versión, paciente, alguien amable con aquellos que dice, los ignorantes, los extraviados, diríamos hoy, los descarriados. Él debía sentir esa compasión, esa paciencia por el pueblo al que representaba, por el pueblo al que servía. Es más, usted se acuerda, Éxodo 28-29, dice que en el efod él tenía unas piedras que le recordaban a las tribus de Israel. O sea, cada vez que él entraba al tabernáculo a servir, él tenía cerca de su pecho, en el corazón, a la gente que él representaba. Porque cada piedra representaba una tribu de su gente. Entonces sí, definitivamente debía tener el corazón, la aptitud para eso. No era una función fría, mecánica, simplemente repetitiva. Y otra cosa, estaba principalmente concentrado en los ignorantes. Esos ignorantes, ¿quiénes son? Bueno, lo que aparece en Levítico 4, Levítico 5 y Números 15, los pecados por yerro. ¿Se acuerda qué eran los pecados por yerro? Era cuando alguien pecaba y no se había dado cuenta y después se enteraba, entonces debía llevar un sacrificio especial al tabernáculo. Bueno, de eso se refiere los ignorantes, los que pecaban sin darse cuenta. El sacerdote debía ser paciente con ellos, mostrarles, guiarles y direccionarles en todo el paso a paso para los sacrificios que debían hacer. Luego habla de los extraviados, quizás personas que se habían apartado del templo, del tabernáculo, y ya habían dado poca importancia a estas cosas. Él debía ser compasivo con ellos. Entonces dése cuenta que la función es una función levítica, porque incluye sacrificios, pero también era una función pastoral, porque él debía sentir compasión por los débiles de la gente. Y dice el versículo 2, porque él mismo estaba rodeado de debilidades. Entonces, dése cuenta que esta compasión de la que habla acá no es como lástima, como diciendo, ay, esta persona volvió a pecar con lo mismo, pobrecito. No, no es en ese sentido, hermano. Esta compasión parte del hecho de que él también tiene debilidades. Así como cuando usted y yo estamos llamados a sobrellevar las cargas de los otros, como dice Gálatas 6:1 en adelante, y dice el texto allá el apóstol Pablo en Gálatas 6, que debo ser manso con el otro porque yo mismo también podría caer. Sí, o sea, cuando sentimos compasión, la compasión no es la lástima barata que enseña el mundo. La compasión es recordar que yo mismo soy susceptible de caer, vulnerable de fallar. Entonces, cuando apoyo a la otra persona, es pensando en que yo podría ser esa persona. El sacerdote sentía compasión por eso, por el inmundo, por el enfermo, por el que había tocado un cadáver que vimos en la escuela. Él sentía compasión por la persona porque él pudo haber sido esa persona, porque él seguía siendo una persona, un pecador. ¿Ven? La función del sacerdote nada tenía que ver con juicios de condenación. El sacerdote no estaba llamado a dictaminar condenación. Los juicios los hacía Dios mismo. Más bien, la función del sacerdote era de intercesión. Él intercedía por el pueblo allá cuando oraba en el tabernáculo y cada vez que aconsejaba a los ignorantes y a los extraviados. Leamos versículo 3. Y por esta causa debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo como también por sí mismo. Veamos. Estamos diciendo que es una persona constituida para celebrar unos sacrificios.
Estamos diciendo que es una persona que debe tener un corazón compasivo porque él mismo es débil. Pero el Espíritu Santo nos quiere mostrar algo bastante explícito. Y es que este hombre, el sacerdote, estaba rodeado de tanta debilidad que cada vez que él ofrecía un sacrificio, o que por ejemplo en Levítico 9, cuando se consagraba el sacerdote, o en Levítico 16, cuando se hacía el día de la expiación, cada vez que él celebraba el sacrificio, él primero tenía que hacerlo por él mismo. Lo hacía a favor del pueblo, en representación del pueblo, pero primero lo debía hacer por él mismo. Porque el débil principal, el principal pecador era él. Puede leerlo usted mismo, Levítico 16:6, 16:11, 16:17, lo dice textualmente. Primero el sacrificio era por él. Es decir, el sacerdote debía reconocerse a sí mismo como el primero en necesitar la gracia de Dios. Pero todas estas funciones que estamos hablando y cualidades están partiendo de una premisa. Recuérdenlo, hay un hecho inicial. Estamos hablando de un hombre que está ejerciendo funciones de sacrificios y funciones de compasión. Pero ¿quién es ese hombre? Volvamos al comienzo, a lo original. ¿De qué depende todo esto? Que Dios mismo lo haya llamado. Leamos el versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sacerdote, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. De este versículo se desprende esa expresión que se usa hoy. ¿Tú tienes el llamado? ¿Sí? Hablando del ministerio pastoral. No podía nadie simplemente decir, me dieron ganas de ser sacerdote. Y ya podía ir al templo y empezar a servir. Dios mismo debía llamar a la persona como sumo sacerdote. Así le pasó a Aarón. Lea Éxodo 28:1. No pierda Hebreos, que es el texto principal. Éxodo 28:1. Le dice Dios a Moisés, haz que se acerque a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y los nombra Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, Dios mismo, dense cuenta, aquí está lo que dice Hebreos 5, constituyó de entre los hombres, tomó de entre los hombres, nombrándolos textualmente para que puedan ejercer la función. Eso es ser llamado por Dios. Ahora mire Números 16:40. ¿Qué pasaba si alguien que no fuera ellos, los que habían sido llamados, quería ser sacerdote o empezaba a ejercer sacerdocio sin haber sido llamado por Dios? ¿Qué pasaba? Mire, Números 16:40. Dice, en memorial para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su grupo, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. Allá en Números 16, un texto que estudiamos hace poco, ¿se acuerdan qué pasó? Empezaron a ejercer funciones de sacerdote, porque como ellos eran familia, eran unos primos, y eran más influyentes, más poderosos, mejor dicho, hasta la gente había votado por ellos. Entonces el hombre se sentía con el derecho de ser sacerdote y llevó incensario y todo, y salió fuego de Dios y los mató. Mató a Coré y a 250 personas que querían dársela de sacerdote.
No podía nadie, porque sí, empezar a ser sacerdote. Debía ser de la estirpe de Aarón. Es más, Aarón no se nombró solo. Aarón no dijo, es que yo soy el hermano mayor de Moisés. No, Dios mismo lo llamó. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Haz que se acerque. O sea, ni siquiera Aarón quería acercarse. Haz que se acerque. Para que me sirva, él va a ser el sacerdote. Dios lo llama, hermano. Confírmelo. Primera de Crónicas 23:13. Y anótese otro. Segunda de Crónicas 26:18. Y así lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. Ninguno podía apelar a credenciales familiares, profesionales o al estatus económico para decir que podía ser sacerdote. Nadie podía empezar a hacer como votos democráticos. Bueno, ¿quiénes votan por mí? Que yo puedo ser sacerdote. No, nadie podía tomarse la gloria del puesto. Dice el apóstol, nadie podía tomar el honor por cuenta propia. Lamentablemente, históricamente, eso se puede ver incluso en los libros de los Macabeos y en otros documentos históricos. Después del periodo de Malaquías y Nehemías, el sacerdocio se empezó a convertir en un puesto político. Y las personas empezaban a aspirar al puesto pagando un precio, plata. Y se volvió el sacerdocio un puesto lleno de corrupción. Y es así como llegamos a los sacerdotes que sacrificaron al Señor Jesús. Un montón de corruptos y ladrones. Decía el Señor, sepulcros blanqueados. Pero eran de la estirpe de Aarón. Bien. En fin, hermanos, todo el que pretendía oficiar sin orden divina era alguien como un Coré. Actuaba bajo el espíritu de Coré. O de los usurpadores de Jeroboam. En el libro de Reyes, un rey que se llamaba Jeroboam empezó a nombrar sacerdotes porque sí. Como ser sacerdote le daba beneficios, estatus, poder. Entonces Jeroboam empezó a nombrar amigos, empezó a nombrar familiares, empezó a nombrar fulano de tal que tenía el deseo de su corazón de servir. Entonces lo nombraba. Y Jeroboam empezó a nombrar sacerdotes paganos que adoraban a becerros de oro. Entonces cualquiera que oficiara como sacerdote sin la orden de Dios era como un coreíta, como alguien nombrado por Jeroboam, pero por Dios no. Volvamos a Hebreos. Bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? ¿Saben? Todo esto quiere decir que si el Señor Jesús es sacerdote, ni siquiera Él mismo asumió el oficio sin la previa y expresa orden de Dios. Es más, ni siquiera Jesús podía ser sacerdote sin ser llamado por Dios. Por eso dice, nadie toma para sí esta honra. Ahora volvamos y lea Hebreos 5:5. Dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Cristo no se dio el honor, no usurpó la honra, no se glorificó a sí mismo, autonombrándose sumo sacerdote. Fue Dios, Dios Padre, el mismo que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el mismo que lo constituyó como sumo sacerdote en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Eso que estaba diciendo acá el autor de Hebreos, Hebreos 5:5, está en el Salmo 2. O sea, que así como pasó con Aarón, a Jesús también lo nombró el Padre como sacerdote textualmente. Mire este texto, Juan 8:54. Juan 8:54.
Mire lo que dice el Señor Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. ¡Wow! ¡Qué directo! Ni siquiera el Señor Jesús se glorificó a sí mismo, hermano. El Padre glorificó al Hijo. ¿Y quién es su Padre? Ese que ustedes dicen que es su Dios. Le está hablando a los judíos. Entonces, dése cuenta, el Señor Jesús no era descendiente de Aarón, pero sí era hijo de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es como si el apóstol estuviera diciéndonos que el oficio sacerdotal de Jesús está incluido en el hecho de que Él es el Hijo de Dios, engendrado por el Padre. O sea, la filiación, o sea, el parentesco, si me permite el término, esa relación divina que hay entre Cristo y el Padre está estrechamente relacionada con el ministerio sacerdotal. Cristo es sacerdote porque es el Hijo de Dios. Así que podemos decir que el sacerdocio de Jesús está investido de divinidad. Es impresionante, o sea, definitivamente el sacerdocio de Jesús es infinitamente más grande que el de Aarón. Sigamos leyendo, Hebreos 5. Lea el verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otro versículo, eso está en el Salmo 110:4, el Padre le dijo al Mesías esto, tú eres sacerdote para siempre. O sea, leamos el versículo 10, Hebreos 5:10. Dice, nombrado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién nombró como sacerdote a Jesús? El Padre, textualmente en las Escrituras. Y una diferencia, según el orden, bueno, dos diferencias que esas las estudiaremos en Hebreos 6. Por ahora no, pero se las adelanto. Es un sacerdocio eterno y es un sacerdocio que es el orden de Melquisedec, o sea, un orden superior al de Aarón. Después veremos quién es Melquisedec. El mismo autor nos va a explicar quién es en otro capítulo. En pocas palabras, el que nombró oficialmente como sumo sacerdote a Jesús fue Dios. Pero dense cuenta, hasta Jesús requirió ser nombrado por Dios para el oficio, ser glorificado por Dios para la función. Y es que, piensen esto, Jesús es Dios, Hijo, y como Dios, Él es todo glorioso, pero también fue un hombre. Y siendo un hombre, requería ser ordenado, requería ser glorificado para poder ostentar el título. Ningún hombre podía autonombrarse, por eso siendo hombre Dios lo nombra como tal, para que pudiera ejercer el oficio. Bueno, entonces en este primer punto que vimos, el nombramiento de Jesús como sacerdote. Dense cuenta, es superior, es legítimo. Ahora vamos al segundo punto, una cualificación superior. Leamos. Versículo 7 dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Recordemos, según el apóstol, debían cumplirse dos requisitos para que alguien fuera sacerdote. ¿Cuáles eran? Primero, ser tomado entre los hombres para ofrecer sacrificios. Segundo, ¿cuál era? Tener las aptitudes de compasión para ejercer las funciones. ¿Cierto? Bueno,
Vemos que Jesús cumplió el primer requisito. Dios lo constituye, lo llama. De entre los hombres, porque es hombre, lo llama. Bueno, ahora en esta parte vemos que él cumple el primer requisito para que su sacerdocio fuera legítimo, o sea, que fuera constituido por Dios mismo. Y ahora veremos que él también demostró tener las aptitudes necesarias para el ministerio. Y esto aquí es, hermano, muy lindo. Le invito a poner todo su corazón en esto para que conozca al Señor. El autor de Hebreos nos ha expuesto la deidad del Hijo, lo ha distinguido del Padre, pero también lo ha colocado en igualdad de condiciones al Padre. Y ahora en esta parte, es más, esto lo está haciendo desde el capítulo 2, el autor insiste en que Jesús fue plenamente humano. Claro, pensémoslo, los sacerdotes eran tomados de entre los hombres. Si Jesús fue tomado como sacerdote, él también tenía que ser tomado entre los hombres. Por lo tanto, Jesús fue verdaderamente un hombre. El Hijo pudo ejercer un sacerdocio por nosotros, a favor de nosotros, porque se hizo hombre. Nuestro mediador no podía ser un ángel. Nuestro mediador no podía ser una aparición. Tampoco un profeta, un apóstol común. Aquí el apóstol nos dice, bueno, ¿cómo ejerció? ¿Cuándo ofició Jesús como sacerdote en la Biblia? ¿Cuándo? Él dice, en los días de su carne. Mientras él estuvo en la tierra, ¿qué hacía el Señor Jesús? Dice que él ofrecía constantemente a Dios, su libertador, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, todas esas funciones que el sacerdote cumplía de compasión por la gente, el Señor Jesús las mostró. Su tierna compasión. Cuando la Biblia dice que él sentía compasión por la multitud, ¿se acuerdan? Por lo menos 2 veces en los evangelios. Su absoluta dependencia al Padre en oración. Su entera disposición a sufrir por otros. Y además de la infinita grandeza de su identidad, bueno, todo esto comprueba la cualificación de Jesús para ser sacerdote. Él cumplió toda justicia. ¿Se acuerdan Mateo 3:16 cuando le dijo a Juan Bautista, él no quería bautizarlo, entonces Jesús le dice, es necesario cumplir toda justicia. Primera de Pedro 3:18 dice que Jesús es nuestro sustituto perfecto como sacrificio. O sea, todo esto muestra que Él es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Es adecuado para el oficio, aparte de que Dios lo nombró directamente. Esto nos enseña algo muy especial. Jesucristo es hermano de todos los creyentes. Y no solo en virtud de nuestra fe que nos regalaron, sino porque Él tomó plenamente nuestra naturaleza. Por lo tanto, si Él se hizo hombre de verdad, puede simpatizar con nosotros. Es un intercesor comprensivo. Si el sacerdote antiguo, siendo pecador, podía tener compasión del extraviado y del ignorante, ¿cuánto más el Verbo hecho carne, habiendo sufrido hasta donde sufrió, siente compasión por nosotros ignorantes y extraviados? Pensemos algo, hermano. Que Él hubiese venido y no hubiese tenido que sufrir nada, o que hubiese venido siendo impasible, es decir, que su humanidad fuese impasible, que no sintiera emociones ni dolor, simplemente viniera a ser presencia. Pero como es Dios, no puede sentir dolor ni sufrir. Si hubiese sido así, el hecho de que hubiera ido a la cruz
no hubiese significado nada para nosotros, porque pues no le duele nada, no sufre, pero, pero no es así, él experimentó el dolor físico y por lo tanto su sufrimiento significa para nosotros consuelo, consuelo, porque él cargó agonías muy intensas de manera real, mostró dependencia al Padre en medio de la tribulación. Por lo tanto, Él se hizo semejante a nosotros, eso es cierto, eso es palpable. Por lo tanto, Él es capaz de sobrellevar cualquier carga emocional que tengamos, cualquier carga física que tengamos, Él las puede sobrellevar, porque mientras estuvo acá, también la sufrió. Bueno, es más, en los evangelios usted puede ver a Jesús muchas veces orando. En Lucas 6:12 nos dice que Jesús pasaba noches enteras en oración. En Mateo 26:36 al 44, era la última noche de su vida y todavía estaba orando, que hasta los discípulos se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? Y él seguía orando. En medio de la agonía, de la ansiedad del momento que iba a venir a su vida, que hasta sudaba sangre de los nervios humanos, porque era hombre, estaba orando de todas formas. En Juan 17, el apóstol Juan nos registra una oración hecha por él, la oración más sublime de toda la Biblia, en Juan 17. Ora por su pueblo, o sea, lo vemos orando en todo tiempo, ejerciendo funciones de sacerdote. Y ahora, ¿qué pasó con todas esas oraciones, hermanos? ¿Se quedaron ahí y ya? ¿Qué pasó con esas oraciones? Cuando él oró, ¿se acuerdan? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con eso? ¿Será que Dios lo escuchó o Dios simplemente quitó el oído? Leamos, volvamos a Hebreos 5:7 y lea la parte final. Léalo usted mismo. ¿Qué dice? Fue oído. Fue oído. Dios lo escuchó. Lo escuchó. El apóstol declara que el Padre Celestial escuchó las oraciones de Jesús. ¿Y por qué? Dice, por su temor reverente. Siendo hombre, pero siendo el Hijo de Dios, dice la Reina Valera antigua, tenía un reverencial miedo. Dice otra versión, tenía piedad, era piadoso. Dice otra versión, humilde obediencia. Ese era el Señor Jesús, orando. El Padre lo escuchó. No era necesario que una legión de ángeles viniera a defenderlo en el Getsemaní para que dijéramos, bueno, así ya Dios lo oyó. No, Cristo sí fue oído porque recibió, es que piensen, hermano, Él fue oído porque de qué otra forma hubiera tenido la tenacidad de aguantar lo que aguantó. El Padre lo escuchó y por eso lo fortaleció para resistir los graves juicios que recibió en su cuerpo. Pero sobre todo, hubo algo más terrible, lo peor que Jesús sufrió en la cruz, ni siquiera fueron los clavos, ese tema ya lo estudiamos cuando predicamos la Semana Santa Bíblica el año pasado y el Evangelio de Marcos. Pero hay algo que fue peor de todo, hermanos, más que el dolor físico, y es la razón por la que él sudó sangre. Más que sentir nervios de los latigazos, de las burlas y de cómo quedó destrozado su cuerpo, más que eso, lo más aterrador, lo más terrible, el verdadero infierno que sufrió Jesús en la cruz, fue cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la parte más terrible
que ni siquiera el más vil pecador ha sentido jamás. Porque aún los impíos, dice el Señor, mías son todas las almas. Sea que estén bajo la ira de Dios o la justicia de Dios, Dios no se aparta del impío en cuanto a que Él está siempre omnipresente. Pero ya que Cristo se convirtió ahí como pecado, por nosotros se hizo pecado, dice 2 Corintios 5, el Padre se alejó de Él, porque era pecado. Dios santo no puede, no tolera el pecado. Eso fue la parte más terrible. Eso es cuando dice el credo, descendió a los infiernos. Eso es. Y aún así, finalmente el clamor de Jesús fue escuchado. ¿Cuál es la prueba final de que el Padre lo escuchó? Sus oraciones. Que al tercer día lo levantó con poder de entre los muertos. Volvamos a Hebreos, versículos 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que lo obedecen. Qué impresionante. Siendo hijo de Dios, fue perfeccionado, fue consumado. Y aquí dense cuenta, se refiere a su función como sacerdote, porque como Dios, Cristo es perfecto completamente, pero como sacerdote apenas estaba siendo inaugurado. Entonces, al decir que está siendo perfeccionado, no está queriendo decir que Jesús haya sido un Dios pequeño y luego ahora es un Dios grande. No, Él siempre es Dios, sino que como sacerdote fue capacitado, perfeccionado. Y ahora, como sacerdote, consumado y perfecto, ahora puede convertirse en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que dense cuenta, la fidelidad de Jesús como sacerdote estuvo marcada por su amor inefable por los suyos, pero también por su disposición incondicional para obedecer la voluntad de Dios. Por eso se dice que aprendió obediencia. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Dice, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es lo que significa aprendió la obediencia. No que el Dios omnisciente tenga que aprender algo. Se refiere a esto. Dice, y muerte de cruz. A que voluntariamente accede a cumplir las funciones del oficio. En otras palabras, Cristo se santifica a sí mismo obedeciendo al Padre para ahí sí poder santificar a los suyos. Lea Juan 17:19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, entonces se dan cuenta, el Señor fue nombrado como sacerdote por Dios mismo. Y lo segundo, el Señor tuvo las aptitudes, las cualificaciones para el oficio. Y fue mucho más que perfecto. Para terminar, les voy a decir 3 conclusiones. Primera, dense cuenta que el autor está comparando a los sacerdotes de Aarón con Jesús. Los sacerdotes de Aarón, ¿qué dijimos? Eran tomados de entre los hombres para ofrecer sacrificios, para sentir compasión por los pecadores. Todo eso también Jesús lo llevó a cabo. Jesús se hizo hombre y fue escogido entre los hombres. Ofreció sacrificios como a través de sus intensas oraciones por el pueblo y la entrega de su propio cuerpo.
y sintió compasión por los pecadores. Innumerables veces lo vemos hasta sanando enfermos, resucitando muertos, en fin. Pero cuando hacemos la comparación, tras de que todas superan a las de Aarón, hay un detalle que es diferente. El autor había dicho una cuarta característica de los de Aarón. ¿Cuál era? Que estaban rodeados de tanta debilidad que cuando hacían sacrificios, ¿qué debían hacer? Hacerlo por ellos mismos primero, porque ellos eran pecadores. En cambio, Cristo, ahí sí no es lo mismo. Porque cuando Él ofrece sacrificios y ofrendas a Dios, no lo tiene que hacer por sí mismo porque Él es santo. ¿Se dan cuenta? Hay una cosa en la que no es similar. Hay una cosa que sella la superioridad de Jesús como sacerdote, y es que Él es impecable. Él no estuvo rodeado de la pecaminosa debilidad que demandaba que los hijos de Aarón ofrecieran dones primeramente por ellos mismos. No, porque Jesús, siendo verdaderamente hombre, era verdaderamente santo. Volvamos a Hebreos. Leamos algunos textos que ya hemos estudiado antes. Hebreos 2:18. Leámoslo desde el 17. Hebreos 2:17 dice: por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él también sufrió tentaciones. Pero ahora mire Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Glorioso el Señor Jesús, superior a todas las sombras cumplidas del antiguo pacto. Nada que añorar con nostalgia de ese pasado cumplido en Jesús. Segunda conclusión: cada vez que alguien necesitaba reconciliarse con Dios, necesariamente debía ofrecer sacrificios. Necesariamente, como vimos en la escuela sobre Números 19, hablando de la becerra roja para el agua de la purificación, siempre debía haber derramamiento de sangre, pero yo les mencioné otro detalle: se necesitaba un mediador, alguien ordenado para el oficio que representara a la gente delante de Dios, el sacerdote. Bueno, para que hubiera reconciliación, y todavía para que un pecador se reconcilie con Dios, no tiene que hacer una cosa, pagar una penitencia, ir a una tierra yo no sé dónde. Esas cosas son del paganismo. La Biblia muestra que se requiere un mediador ordenado que sea apto para ofrecer un sacrificio en su lugar. Eso le enseña la Biblia una y otra vez. Pues bien, estas funciones no son cumplidas ni por ángeles, ni por profetas, ni apóstoles. Solamente Cristo es ese mediador que puede reconciliarnos con Dios con su sangre. Él quitó nuestros pecados en su sacrificio, por lo tanto Él es capaz de reconciliarnos con Dios. Así que eso nos lleva a esto en conclusión. ¿Cuán aborrecible es entonces esa doctrina pagana de la intercesión de los muertos o de la Virgen María? Qué diabólico es eso. Colocando en el lugar del único mediador y sumo sacerdote a personas que no fueron cualificadas para el tema. ¿Cuándo Dios constituyó a un ángel? A Gabriel, a Miguel.
¿Cuándo a través de compasión María ofreció sangre en el tabernáculo? Jamás. En cambio, Cristo como sumo sacerdote cumple todo, hermano, todo. ¿Para qué más? Solamente en Jesús, el único mediador, hay reconciliación y perdón. Tercera conclusión y final. Hagamos otras comparaciones con Aarón y Jesús. Aarón necesitó aceite de la unción para poder ser ordenado. Aarón necesitó vestiduras sagradas, la mitra, la placa de oro, el efod, el manto. Todas esas vestiduras eran para darle belleza y dignidad al oficio. Pero ¿saben? Jesús no requirió esas cosas para tener dignidad y belleza, porque Él es el Verbo de Dios. Y con su plena deidad ya era lo suficientemente bello y digno, sagrado. Aarón el pecador necesitaba vestirse y ungirse de esa forma, porque era un pecador. Pero el Mesías no necesitó nada de eso, porque Él ya era impecable en sí mismo. Además de otras infinitas perfecciones que tiene. Aarón fue llamado por Dios, sí, pero por medio de Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Haz que se acerque tu hermano. En cambio, con Cristo le dice, tú eres sacerdote para siempre. Con Aarón Dios le habla por medio de Moisés, en cambio con Cristo le habla directamente. Lo constituye personalmente. Con Aarón sirve y al final de su ministerio va a una montaña, le quitan la ropa y se muere en un monte. Murió. Y así todos sus hijos, Eleazar, Fines y ahí hacia abajo, morían. Su sacerdocio era limitado. En cambio, Cristo es eterno, no muere. El sumo sacerdocio de Jesús, por lo tanto, es desde la eternidad y por la eternidad. Único, legítimo, superior. Este es el nuevo pacto en el cual estamos por medio de la fe de Jesús. Nada que añorar del pacto antiguo que ya fue cumplido completamente en el Señor Jesús. A todos los presentes, aquel que no haya nacido de nuevo, venga a este sumo sacerdote compasivo y Él le recibirá con ternura y lo perdonará, transformará su vida. Pero no cometa el error de acudir a sus propias justicias y méritos que no sirven para nada, ni tampoco de ir a otro, ni sus padres, ni sus buenas costumbres, ni sus diplomas, ni otro mediador que usted quiera imaginar se va a servir, porque solamente hay uno constituido entre Dios y los hombres,